Buenos días, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Primero, pues nuevamente agradecer la asistencia y el interés a este curso de fortalecimiento de capacidades. Aquí de parte de ONU Habitat, pues está Marco González, Fernando Guzmán, Josué Ríos. También saludamos a Araceli Vaca de Infonavit. Y pues como bien sabes, bien saben, el día de hoy vamos a abordar el tema de sistemas de información geográfica en su primera sesión. Uno de los temas y una de las herramientas más importantes actualmente al momento de elaborar un instrumento de planeación territorial y urbana. El día de hoy vamos a abordar la parte teórico-conceptual del tema y la siguiente sesión va a ser una parte más de aplicación y de ejemplos prácticos. Antes de dar inicio a la sesión, voy a leerles brevemente la reseña de nuestro ponente, Marco González, para que lo conozcan, obviamente. Marco es licenciado en Geografía por la UNAM, tiene especialidad en Sistemas de Información Geográfica, Ordenamiento Territorial y Urbano y Medio Ambiente. Tiene experiencia en sistemas de información geográfica, en procesos, en elaboración de programas municipales de desarrollo urbano, en el manejo de cartografía temática y la generación de indicadores. Actualmente se desempeña como consultor en ONU Habitat, donde ha participado en la iniciativa de un observatorio de la región sureste y como analista en sistemas de información geográfica y generador de indicadores urbanos. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor, Marco. Bueno, nada más como recordatorio, ya lo mencioné al inicio, estamos ya en el módulo 3 del curso, que es Sistemas de Información Geográfica. La sesión pasada y anterior vimos el tema de zonificación prospectiva. Como van a ir viendo a lo largo del curso, todos los temas se van entrelazando, todos tienen que ver con los anteriores. Es un sistema de vinculación, de conocimiento. Entonces van a ver que mucho de lo que vamos a ver en esta y la siguiente sesión tiene mucha relación con lo que vimos de zonificación, con mapas, generación de cartografía. Entonces va a ser muy útil en ese sentido. Y bueno, sin más, le doy la palabra a mi colega Marco para que dé inicio a la sesión del día de hoy. Adelante, Marco. Gracias, Josué. Buen día a todas y todos. La agenda del día se distribuye en tres grandes rubros. El primero tiene que ver con la explicación de los sistemas de información geográfica y cómo se componen, es decir, cómo se integran estas herramientas que ya lo han comentado, ya lo han visto y seguramente han escuchado de ellas e incluso las han manejado. El punto número dos es qué es un SIG propiamente y cómo funciona, es decir, qué elementos son los que utiliza, qué insumos son los que puede aceptar, qué información genera. Y por último, vamos a hablar un poco también acerca de los tipos de sistemas de información geográfica, para qué se utilizan, sus diferencias y demás aspectos generales. Em, Desde ahora les comento que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ir dejando en el chat en el transcurso de la sesión. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas, respuestas, y comentarios en general. Así que también estará abierto el micrófono. No nada más vamos a leer las preguntas, sino estará abierto para que puedan participar. Bien, antes de comenzar, me gustaría, si tienen disponibilidad de poder abrir el micrófono, pues romper el hielo con unas preguntas introductorias. Son tres. Es si conocen qué son los sistemas de información geográfica, si han trabajado con ellos y cuál es su nivel de acercamiento, si ha sido básico, intermedio, avanzado, y si los utilizan para el desarrollo de sus actividades diarias y de qué modo. No sé si alguien se anime a participar para conocer un poquito acerca de este rubro. No se amontonen. Veo que alguien tiene la mano levantada, pero no veo quién. Sí, es Así que Georgina. adelante. Adelante, Georgina, por favor. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, buen día.
Aunque soy de Implante TIC, sí he trabajado los sistemas de información geográfica, de hecho son como una herramienta básica aquí para la planeación. Se usan pues básicamente todos los días hacemos análisis, todos los días elaboramos cartografía, generamos información, porque vaya, mucha de la información que trabajamos a veces no está disponible con las fuentes más comunes de información, entonces hay que generarla, hay que crear las bases de datos, hay que hacer los análisis para al final pues mostrar el producto ya terminado que es un mapa. Bien, muchas gracias. Adelante, creo que alguien más. Bueno, no necesariamente el concepto total de lo que es un sistema de información, pero sí sabemos que este tipo de sistemas nos sirven para poder caracterizar una zona, una región, y que nos permite hacer proyecciones a futuro respecto a qué es lo que va a pasar en el sitio en específico. Súper. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar con estas preguntas introductorias? Que nos quiera contar un poquito acerca de cómo los utilizan o si los conocen. Bien, pues creo que no. Entonces, pues vamos a dar inicio. Ahora sí que vamos a revisar aspectos un poquito más de carácter técnico, pero es importante que los conozcan para que puedan comprender el lenguaje y lo que comprende todo un sistema de información geográfica. Entonces, vamos con el punto número 1, es decir, los sistemas de información geográfica y sus componentes. Primero que nada, tenemos que entender en términos muy generales qué es un sistema de información geográfica. Seguramente lo han escuchado como tal, así como el nombre en largo, Sistema de Información Geográfica, SIG, o GIS, que también pues por sus siglas en inglés es Geographic Information System. Y pues esto, ¿qué nos dice? Realmente este tipo de herramienta es una integración de distintos elementos. Principalmente tenemos un hardware, que es el equipo de cómputo, el software, que es el programa tal cual en el que nosotros vamos a vertir toda la información y los datos para poder hacer N cantidad de análisis o caracterizaciones. Y también tenemos una parte muy importante que son los datos, que es nuestra materia prima. Estas herramientas, los SIG, están diseñadas para generar análisis, generar proyecciones, para utilizar información de la realidad, pero acotada en un sistema que nos permita representar aspectos de N cantidad de temáticas de una manera abstracta. ¿A qué me refiero con esto de una manera abstracta? Pues que muchas veces no estamos observando la realidad tal cual, sino es la interpretación que nosotros le estamos dando. Ahora también, estos sistemas de información geográfica trabajan a partir de información específica. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos sistemas de información geográfica utilizan, por ejemplo, archivos de Excel. Por ejemplo, han escuchado de los archivos shapefiles, que vamos a profundizar en ello más adelante. Han escuchado de las imágenes satelitales. Toda esta información es información de carácter específico y que tiene una referencia que hace que la podamos visualizar en el sistema tal cual, en el software, y que esto nos diga geográficamente dónde se ubica. Y bueno, pues para qué estamos pensando en principio utilizar estas herramientas, pues para la resolución de problemas de todo tipo, de N cantidad de temáticas, para lo que más nos atañe, digamos, en esta vertiente que es la planificación urbana y gestión, pues también, ¿no? Hacer las perspectivas, como lo vieron en sesiones anteriores, las zonificaciones primarias, secundarias, que han escuchado hablar de ellas, hacer los PMDUs, la generación de indicadores también, claro que es una manera de poder utilizar los sistemas de información geográfica en conjunto con otro tipo de insumos.
Pero digamos que a grosso modo, esto podremos decir que es un sistema de información geográfica. Los SIG se componen básicamente de 5 elementos. Vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero aquí tenemos un pequeño esquema de cómo el SIG no nada más es el software tal cual, sino que parte de los datos utilizamos metodologías también específicas para poder desarrollar nuestros análisis y nuestras perspectivas. Utilizamos un equipo de cómputo, utilizamos el software tal cual, puede ser para desde generar mapas, interpretar imágenes de satélite o cualquier otro tipo de cosas. Como dato ahí algo nuevo es que también, por ejemplo, la NASA está utilizando sistemas de información geográfica, pero que pues ya no es al interior del planeta Tierra, sino que tiene que ver con otro tipo de, de planetas. En este caso podríamos decir Marte. Seguramente han escuchado todo lo que tiene que ver con el robot Curiosity y demás, y las imágenes que nos arroja. Pues ya hay una cartografía tal cual de otro tipo de planetas. Entonces, pues en ese nivel de avance tecnológico estamos. Y también tenemos la parte de los usuarios, que pues somos todos nosotros, todas las personas que queremos, sabemos, estamos interesados o hasta cierto punto podemos manejar información para generar análisis o simplemente para poder visualizar información. Y pues también créanme que el acercamiento lo tenemos hoy por hoy de manera muy accesible. Por ejemplo, con Google Maps, seguro lo han escuchado, seguro lo han utilizado. Otro sistema, por ejemplo, también de rutas es Waze, es muy utilizado y es, digamos, un tipo de información geográfica que nos va a proveer esta plataforma. Bien, vamos a profundizar ahora con el aspecto de los datos. ¿Qué son los datos? Como les comentaba al inicio, los datos son la materia prima con la cual nosotros vamos a trabajar. Esta materia prima, pues sin ella no podemos utilizar, perdón, no podemos generar ningún tipo de análisis, ningún tipo de perspectiva. ¿Por qué? Porque como vieron en el esquema anterior, los SIG se compone no nada más del software y lo que podamos hacer en él, sino al software lo tenemos que alimentar. ¿Con qué? Con bases de datos en Excel, con archivos que propiamente y fuentes nacionales nos puedan proveer, con información que nosotros también generemos, como pueden ser puntos coordenadas, archivos de KML, archivos KMZ, información también en coordinación con la parte de ingeniería o arquitectura. Por ejemplo, los famosos archivos DWG, que son archivos de AutoCAD, que seguramente también los han escuchado o los han utilizado. Entonces, todo este tipo de materias y de datos, en principio, que nosotros vayamos encontrando, vayamos utilizando, son los que nos van a servir de insumos para poder ingresarlos a nuestro software de sistemas de información geográfica. Entonces, como les comentaba, sin los datos, pues prácticamente no podemos construir productos de información. Las metodologías. ¿Qué son las metodologías y cómo las vamos a utilizar? Pues las metodologías tal cual es un diseño de distintas reglas, distintos pasos que nosotros vamos a estar utilizando para poder llegar a ciertos resultados, a ciertos análisis y poder desplegarlos en nuestro software de sistemas de información geográfica. Por ejemplo, algo muy sencillo que siempre me gusta poner de ejemplo es si nosotros tomamos puntos de coordenadas que son en principio 2 valores. Estos valores nosotros los tenemos que transformar a algo que tenga que ver con un carácter geoespacial, es decir, que se represente en el territorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una metodología ya establecida, es decir, ingresar el dato al sistema, en el sistema decirle de dónde voy a tomar esta información, decirle al sistema en dónde está ubicado para que esos puntos ¡pum!, aparezcan dentro de nuestra interfaz del software. Entonces, desde ese tipo de metodologías básicas hasta algo, pues claro, muy avanzado, que
puede ser ya algo relacionado con las zonificaciones primarias o secundarias, pues es el conjunto de pasos que tenemos que seguir para llegar a ciertos resultados. Y que claro, va a haber metodologías para cada tipo de resultado que nosotros queramos lograr. Por eso acá hacemos mención que en muchos de los casos estas reglas son únicas para cada organización o para cada temática. Acá abajo les muestro un ejemplo. Si ven mi cursor allí, estoy señalando la parte de un conjunto de esquemas que son 4 esquemas que en suma dan resultado de algo adicional. En este caso podría ser temperatura, podría ser distribución de la población, podría ser concentración de fenómenos, puede ser distintas cosas, pero digamos que esta metodología en específico fue sumar 4 capas para poder llegar a un resultado distinto. Ahora vamos con el equipo hardware y creo que esta parte también es muy importante. En muchos de los casos, los sistemas de información geográfica necesitan requisitos mínimos para poder trabajar. Estos requisitos mínimos tienen que ver, claro, con nuestro equipo de cómputo, pero desafortunadamente, si queremos, entre mayor especializado sea un SIG que nosotros queramos utilizar, mayores capacidades nos va a exigir del equipo de cómputo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos un buen procesador en nuestra computadora, buena memoria RAM y un disco duro en donde podamos almacenar todos los datos que vayamos generando y toda la materia prima que nosotros queramos proveerle al SIG, pues estamos prácticamente del otro lado. De lo contrario, las funcionalidades pueden ser limitadas. ¿A qué me refiero con esto? Sí podemos instalar en equipos, digamos, básicos ciertos sistemas de información geográfica, pero ya cuando queremos tener algo más especializado, necesitamos de más características. Si nosotros instalamos en el equipo básico un SIG que sea muy pesado y muy especializado, desafortunadamente no vamos a poder tener esa fluidez para poder generar todos nuestros análisis. ¿Qué requisitos mínimos se recomiendan? Pues que sea un procesador, por ejemplo, de las características de, no sé si han escuchado los procesadores Intel, que sean de los Intel Core i5, 3, que tengan al menos 6 GB de memoria RAM y un disco duro al menos de 300 GB para poder almacenar toda la información. Entonces, digamos que son los requisitos mínimos para poder trabajar con alguno de los sistemas de información geográfica especializados. Ahora vamos con la parte de los programas. ¿Qué son los programas tal cual? Es en sí el software que nosotros vamos a utilizar para poder analizar y representar información. Tenemos del lado izquierdo 4 imágenes que nos hacen alusión a algunos de ellos. El más famoso, y que seguramente han escuchado, es ArcGIS. A su derecha está otro icono, que no está el nombre, pero también seguramente lo han escuchado porque es de acceso libre, que se llama QGIS. Tenemos también MapInfo y tenemos otro que creo que a lo mejor si no tienen mucho acercamiento con este tipo de herramientas, es el más sonado, que es Google Earth. ¿Por qué? Pues porque es de Google, como su nombre lo indica, y este software realmente lo que hizo desde un inicio fue acercar al público en general el uso de herramientas prácticas para poder representar datos en la realidad y generarlos. Entonces, el software, pues básicamente lo que trato de hacer es, como les comentaba en un inicio, representar la realidad de manera abstracta y que nosotros podamos manipular toda esa información y no solo para nosotros, sino también compartirla, porque recordemos que el uso de la información y más desde los puestos en los que nosotros estamos trabajando, pues tiene que ser compartida y divulgada. Desde un colega que también maneje sistemas de información geográfica,
desde un arquitecto, un ingeniero, nuestro inmediato supervisor, supervisora, que podamos nosotros brindarle esas herramientas para poder tomar decisiones. Los SIG también se trata de eso, de poder tomar ciertas decisiones con base en lo que nosotros estamos observando en la realidad y, como bien decían al inicio, quizás proyectando hacia el futuro. Y bien, pues estamos también las personas usuarias, que pues somos todos nosotros, somos quienes nos vamos a encargar de realizar análisis, de poder programar información. Como les comentaba, esta información tiene que tener una, digamos, un acercamiento a la realidad, información geográfica. ¿A qué me refiero con información geográfica? Que no nada más sea información, por ejemplo, urbana, manzanas, postes de luz, avenidas, calles, parcelas, sino también todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ríos, tipos de suelo, incluso tipos de clima, ¿no? Seguramente han visto en algún momento algún mapa de tipo de clima y que se puede relacionar con la población que está sentada en lugares en donde llueve mucho. Entonces, este tipo de análisis de pequeñas aproximaciones son las que vamos a realizar las personas usuarias, que somos quienes estamos utilizando todos los componentes del SIG para poder transmitir información de manera adecuada. Bien, y ahora vamos a la parte que quizás es un poquito más compleja de entender a profundidad, pero bueno, no pasa nada. Si tienen alguna duda, por favor, váyanla dejándola en el chat. Las vamos a ir resolviendo, no se preocupen. Y pues en esta parte también quiero reiterar que vamos a abordar algunos conceptos. Y si no queda claro algo, pues por favor, háganmelo saber. Ahora bien, ¿qué es y cómo funciona un SIG? Seguramente han escuchado cierta terminología, no nada más entre las personas que manejan SIG, sino todas las personas con las que han conversado y que se han dado cuenta que ya hay un acercamiento de distintas áreas hacia estas buenas herramientas que son los SIG, como AML, les comentaba al inicio, como archivos XLS, que son los Excel, como imágenes satelitales que pues de unos años para acá han estado muy, muy de moda y que se utilizan bastante para generar información muy precisa. Los archivos shapefiles, que inclusive con algunos hemos tenido contacto y les hemos solicitado también información para el análisis y generación, no nada más de indicadores, sino para complementar toda la información que viene de fuentes nacionales. Las mismas fuentes nacionales también utilizan ya como formato nativo los shapefiles para poder compartir, divulgar información y que justamente las personas usuarias podamos utilizar todo este tipo de información en un archivo mucho más sencillo de procesar, de adquirir y de poder analizar. Pues cabe recalcar que los conceptos que vamos a abordar en esta sesión no son los únicos, pero son de los principales para poder entender la estructura y cómo vamos a poder eh, utilizar estas plataformas de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque los sistemas de información geográfica lo que sí requieren es un método de organización bastante, digamos, ¿cómo llamarlo? O sea, que sea una organización bastante eficiente para poder generar todo tipo de análisis. Si nosotros empezamos a utilizar los sistemas de información geográfica sin un orden en específico, el sistema de información geográfica eventualmente nos puede generar
no solamente algunos errores en los cálculos o en las aproximaciones, sino también un desorden en cómo queremos mostrar la información. Por eso me gusta mucho la frase que tenemos a la derecha, que pues nos dice que para comenzar a entender un sí, la organización de los datos tiene una repercusión en la manifestación geográfica. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les comentaba. Si nosotros no entendemos qué archivos estamos ingresando o de qué manera estamos representando esos archivos, pues va a haber un desorden y no vamos a poder llegar a los fines deseados de ese análisis. Bien, vamos con 3 conceptos muy sencillos, muy básicos y que muy probablemente los han utilizado o han escuchado hablar de ellos. Primero empezamos con las topologías. ¿Qué son las topologías? Pues las topologías expresan las relaciones espaciales, es decir, las relaciones entre las distintas formas de representar un dato. ¿Cómo están expresadas? Las podemos expresar en puntos, en líneas y polígonos. Ejemplos muy concretos de ello. Los puntos puede ser una base de datos de dónde están ubicados los postes de luz o una base de datos de dónde están ubicadas las escuelas primarias. O, por ejemplo, cuando ustedes se meten a Google Maps y quieren buscar una dirección y les arroja un punto para poder llegar, es eso, un punto. Un conjunto de 2 valores que se traducen en ese tipo de geometrías. Las líneas. Las líneas las podemos entender como un río, por ejemplo, o vialidades, o el trazo de un futuro proyecto de pavimentación, un futuro proyecto de corredores. Entonces, pues estamos entendiendo de esa manera, ¿no? Y no solamente es una línea, sino que en muchas ocasiones, por ejemplo, en las vialidades, las líneas se representan a manera de conjunto, es decir, polilíneas, una línea seguida de otra. Y también tenemos la representación de polígonos. Los polígonos son áreas. En muchas ocasiones he encontrado que algunos colegas confunden la parte de las líneas que justo se unen, es decir, por ejemplo, con las manzanas urbanas. Si se dan cuenta, las manzanas urbanas es, en muchos de los casos, un rectángulo. Ese rectángulo, a veces los colegas tienden a generarlo con líneas, pero la realidad es que es un polígono. ¿Cuál es la diferencia entre 4 líneas cerradas y un polígono? Que el polígono va a tener un área. Entonces, una representación de polígonos, como acabo de decir, pueden ser manzanas urbanas, un área natural protegida, delimitada, la propia delimitación o demarcación municipal, y pues también del país. El país, si se dan cuenta, tiene una forma, y esa forma, en estricto sentido, es un polígono. Entonces, a eso nos referimos con tipologías, las relaciones espaciales entre los distintos tipos de representación. Ahora bien, los shapefiles. Los shapefiles es el tipo de archivo más común utilizado para trabajar con sistemas de información geográfica de manera más técnica. En algunos de los casos, nosotros nos hemos acercado y les hemos solicitado cierto tipo de información que, si bien está en el municipio, también se puede conseguir de otras fuentes, vamos a verlo más adelante, pero el shapefile lo que hace es almacenar una tipología en un archivo y en este archivo el shapefile lo que hace es darle una propiedad para que sea representada en el sistema de información geográfica. Es decir, como ahorita lo ven en esta parte de la derecha, tenemos una imagen que dice SHP, así se abrevia archivo shapefile, y es un polígono. Si nosotros tenemos una tipología de tipo polígono
pero no la almacenamos o no le estamos dando o no tiene cuando la descargamos ciertas propiedades, no la vamos a poder representar en un sistema de información geográfica. ¿Por qué? Porque carece de este dato. Sin embargo, cuando un archivo shapefile está bien generado, lo podemos visualizar en cualquiera de las plataformas que más adelante les voy a dar a conocer. Entonces, el archivo shapefile va a almacenar la ubicación y es la geometría tal cual que nosotros estamos visualizando en el sistema de información geográfica. Ahora vamos a pasar con otro concepto a lo mejor un poquito más complicado, pero no pasa nada. Si hay cualquier duda, la puedo resolver. El rastre. ¿Qué es la información rastre? En principio, ustedes han escuchado de esta información y a lo mejor les han compartido cierto tipo de información que les dicen que es un tipo raster. Este tipo de información puede ser desde una fotografía aérea, una imagen satelital, una imagen tal cual, una fotografía, una imagen digital, o incluso un mapa o una imagen que tenga una simple referencia, ¿no? Este tipo como de imágenes, vamos a decirlo así en general, nosotros las podemos utilizar dentro de un sistema de información geográfica siempre y cuando cumplan ciertas características. Pero, ¿qué es este tipo de información? Es una matriz de celdas o píxeles que se agrupan en filas y columnas y cada uno de estos píxeles, que como lo vemos en la parte de la derecha, tenemos una imagen que tiene como un zoom y este zoom tiene una cuadrícula. Y esta cuadrícula, cada uno de esos pequeños cuadrados va a tener un dato asociado, es decir, va a tener un valor. Eso es el tipo de información raster. Como les comentaba desde el inicio, y que de hace unos años para acá está muy de moda utilizar imágenes satelitales o fotografías aéreas para el análisis de cierta temática, pues esta imagen nosotros la ingresamos al sistema de información geográfica y cada uno de los píxeles, como les acabo de comentar, va a tener un valor y ese valor es con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, con estos tres conceptos, lo que quiero que quede muy claro es que tenemos distintas formas de poder tener datos dentro de un sistema de información geográfica y las más comunes o las más utilizadas por los programas en específico y por las personas técnicas son estos dos, los shapefiles y los raster. Bien, ahora continuamos con los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos van a almacenar y describir características de la información que nosotros estemos generando. Por ejemplo, les comentaba el caso de los puntos, las líneas y los polígonos, que es la información vectorial. Tenemos un shape. Esta información, si nosotros queremos saber quién la generó, dónde la generó y con qué fines la generó, nos vamos a ir a sus metadatos. Estos metadatos nos van a decir cómo se construyó, quién la construyó, con qué fines. Ejemplo, si tenemos una base de datos que son puntos y son escuelas primarias, si nos vamos a los metadatos, pues estos metadatos nos van a decir, ok, esta capa que nos está expresando, escuelas primarias. ¿Quién la generó? Vamos a decir, INEGI. ¿De qué año? 2020. ¿Por qué se generó? Pues se genera con el fin de conocer las escuelas primarias del año 2020 y que estas escuelas están dentro del padrón de escuelas de educación pública de la SEP. Eso es un metadato, una descripción de los datos que nosotros estamos viendo dentro del sistema de información geográfica. Y así como yo les di el ejemplo de 3 o 4 datos que puede tener una capa, puede tener muchos más. Puede tener cuándo se generó, la hora que se generó,
quién lo generó, qué versión, en dónde está disponible para descarga, en fin. Este tipo de información generalmente cuando se hacen levantamientos en campo de información, por ejemplo, con colegas ingenieros topógrafos, tienden a que la información que nos entreguen que venga referenciado con todo este tipo de datos, ¿no? Hora, fecha, quién, dónde, ubicación, etc. Entonces, este tipo de información es muy buena para que nosotros podamos siempre seguir el hilo y conocer a profundidad el cómo y el dónde se genera este tipo de información. Ahora bien, vamos a pasar a otro concepto que habla acerca de la representación de objetos en la superficie terrestre. Y esto se llama o se le conoce como proyecciones. Hay distintos tipos de proyecciones. No nos vamos a meter en eso porque es algo muy largo y complejo de entender, sobre todo en la práctica ya de los sistemas de información geográfica. Pero lo que sí me gustaría que entendieran es que las proyecciones son sistemas de coordenadas, es decir, son datos que ordenados nos van a decir en dónde se representaron o dónde se levantaron esos datos en el planeta. Nosotros podemos tener información no nada más de México, podemos tener información, por ejemplo, que está en Turquía. Y si le damos nosotros el sistema de coordenadas adecuado, el SIG lo va a representar en Turquía. Podemos tener información de cualquier parte del mundo, pero lo importante aquí es que si trabajamos con información que no nada más sea en el entorno nacional, tenemos que saber en qué proyección está para poder hacer el análisis de ese sistema de coordenadas y que nuestros datos y nuestros resultados salgan de manera adecuada. Entonces, como les comentaba, y para que cerremos este punto de las proyecciones, son valores y una designación para representar objetos en la superficie terrestre. Y bien, también tenemos la parte de los servicios que nos proveen los sistemas de información geográfica. No nada más el sistema de información geográfica admite información, genera información desde cero que nosotros le estemos diciendo, sino que también nos va a dar todo un tipo de catálogos y servicios que se le conocen como servicios WMS. Estos servicios nos van a permitir acceder tanto a capas como a mapas base para que nosotros podamos complementar nuestros análisis. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, si nosotros abrimos nuestro sistema de información geográfica y está en blanco, siempre podemos agregar un mapa base que sean las imágenes de satélite, como justo se ve en Google Earth. Nosotros lo abrimos y se despliega y con esa información ya podemos empezar a buscar o a interpretar cierto tipo de datos. Ahora bien, como les comentaba, Google Earth es uno de los sistemas de información geográfica más conocidos y que comparte información de una manera rápida. Es una de las propiedades que a mí me gusta de este tipo de sistema, que puedes compartir información muy rápida con personas que incluso no utilizan sistemas de información geográfica, por medio de un archivo que se llama KML o KMZ. Estos archivos, basta con que nosotros tengamos el programa instalado en la computadora, demos doble clic y nos va a llevar a la información en donde se generó la información que queremos representar. Pueden ser ríos, pueden ser la referencia de algún domicilio, pueden ser manzanas, pueden ser cualquier cosa. Entonces, esa es una de las ventajas de este tipo de archivos, los KMZ. Es un formato habitual para compartir datos con personas que incluso no utilizan sistemas de información geográfica. Otro concepto es la cartografía, o propiamente dicho, los mapas. Como lo vieron en la sesión pasada, los mapas
como bien lo tenemos a la derecha. Un mapa, por ejemplo, puede ser el de zonificación primaria, zonificación secundaria. Estos mapas es el conjunto de todo un análisis que va a representar la realidad, y como les comentaba desde un inicio, pero de manera abstracta, organizada en capas temáticas. Es decir, como lo vemos del lado derecho, a simple vista tenemos 2 o 3 tipos de datos. Tenemos manchones en color rojo y manchones en color naranja. ¿Qué nos están expresando estos manchones? Bueno, pues los manchones en rojo nos expresan las partes urbanizadas de un territorio, y las partes naranjas, las partes que pueden estar o que pueden ser urbanizadas. Esto obviamente deriva de un análisis que, dicho de otra manera, utilizamos una metodología, como se les comentaba al inicio, para poder definir zonificaciones primarias. Entonces, en estricto sentido, esos son los mapas, la representación de la realidad organizada de manera temática, con capas. Ahora bien, seguramente también han escuchado la parte de las georreferencias. ¿Qué son las georreferencias? Es el ejercicio de traducir algo que existe en la realidad, pero llevado a la parte de sistema de información geográfica a través de datos como las coordenadas. Las coordenadas en principio son 2 valores, un valor X, un valor y que en su conjunto lo vamos a poder representar, vamos a poder tomar, perdón, ese objeto de la realidad y lo podemos meter en el sistema de información geográfica. Acá me gusta utilizar mucho este ejemplo de una persona que tiene una pincheta, le dicen que tiene una A, y pues digamos que si nosotros quisiéramos referenciar esa temática, vamos a decir que ahí hay un poste de luz o un árbol, lo podemos hacer a través de este ejercicio. Asignarle unas coordenadas a algo que ya existe en la realidad. Eso es la georreferenciación. Y bien, si recuerdan, al inicio les comentaba de las topologías. Estas topologías también requieren cierto tipo de normas para que puedan trabajarse de una manera adecuada y que al momento de nosotros transmitirla no tenga errores, no tenga complicaciones para quienes lo van a procesar o trabajar. De manera muy rápida, les puedo comentar que, como lo ven en el ejemplo de la figura que tiene un 3, aquí se están separando dos polígonos. Eso es un error y se le conoce como espacios vacíos o astillas, que son errores topológicos. Este tipo de cosas se tienen que evitar. Otro tipo de reglas que se tienen que evitar, por ejemplo, si del lado derecho tienen otra imagen, unas líneas en color naranja, la designada con el número 1 está separada de la línea principal. Claro, esto va a depender de los fines del análisis que queramos tener, pero en principio eso es un error. Por ejemplo, si fuera la vertiente de un río o si fuera una vialidad que conecta con una principal, pues está separada. Eso es un error, no debe de suceder. Y por el contrario, tenemos el número 2, que es cuando una de las líneas también sobrepasa esa línea principal. Eso también se conoce como errores topológicos. Vuelvo al mismo ejemplo, si fuera una vertiente de un río o una vialidad principal que conecta con otra, pues bueno, tendríamos que solucionar ese tipo de errores. Y bien, de los conceptos también más utilizados es el de la percepción remota. La percepción remota es una disciplina que se basa en, como su nombre lo dice, a través de sensores que no están dentro del planeta Tierra, sino que están al exterior. Podemos utilizar información que también, en el sí podemos utilizar información que también derive de este tipo de técnicas, como lo son las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales hay muchas, no vamos a entrar en grandes detalles, pero este tipo de imágenes nosotros las podemos extraer, las podemos colocar dentro del sistema de información geográfica y podemos hacer cierto tipo de análisis. ¿Qué tipo de análisis podemos utilizar con con percepción remota? Por ejemplo, podemos determinar
cuánta vegetación tenemos, la calidad de esa vegetación, cuánto ha crecido la mancha urbana respecto a 2 temporalidades, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Entonces, si nosotros utilizamos estas imágenes y les designamos una metodología en específico, podemos obtener resultados que nos van a ayudar a hacer, por ejemplo, zonificaciones, caracterizaciones de medio ambiente, o incluso hacer inventarios. Inventarios a lo mejor de calidades de vegetación, de dónde se concentra más la mancha urbana, en qué calidades está también esa mancha urbana, si tiene muchos vacíos, si no tiene muchos vacíos, en fin, hay muchísimas aplicaciones, pero también percepción remota es uno de los conceptos que generalmente se utiliza para compartir información, utilizar información. Bien, como les comentaba al inicio, y ahora que ya conocen la parte de los conceptos que estamos o que generalmente se utilizan dentro de un sistema de información geográfica, viene la parte de entender realmente cómo funciona el uso de este tipo de software. El SIG funciona básicamente a través de la superposición de capas. Recuerden que les comenté que un mapa es la representación de la realidad, pero a través de capas organizadas, pues esta es la manera en la que nosotros podemos visualizar las capas ordenadas. Ejemplo, tenemos esta imagen que está a la derecha y nos dice desde arriba datos de calles, vialidades, y eso es una sola capa. Tenemos también datos de edificios, que son polígonos o puntos, cualquiera de las dos. Entonces, si esas dos capas las sumamos, ya tenemos algo más completo. Después tenemos datos de vegetación, que se pueden sumar, que en muchos de los casos la vegetación se puede representar como grandes áreas cubiertas de cierto tipo de vegetación. Y después tenemos hasta abajo los datos integrados. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vamos sumando esas 3 capas por separado, vamos a obtener un conjunto más completo para poder emitir cierto tipo de análisis o emitir cierto tipo de, transmitir cierto tipo de datos a un público en especial. Entonces, esta superposición de capas, que es la suma de distintas, pues nos va a relacionar información no nada más de carácter urbano, sino también de carácter medioambiental. Entonces, me gustaría que se quedaran mucho con este concepto de la superposición de capas, porque también va a influir, una vez que nosotros estemos dentro de un sistema de información geográfica, el orden en el que nosotros estemos representando la información y utilizando la manera de qué capa va arriba y qué capa va abajo. Es como un sándwich. Si nosotros en este caso utilizamos, por ejemplo, primero la parte de vegetación, es muy probable que la parte de los datos de las líneas o de los puntos, pues ya no se vea. ¿Por qué? Porque estamos superponiendo algo que es más amplio en algo mucho más pequeño. Ahora bien, para todo lo que les acabo de comentar, hay un proceso para generar información dentro de un sistema de información geográfica. Y ya se los he venido comentando desde la parte de el inicio. Como punto número 1 tenemos la captura de los datos. Punto número 2 tenemos la manipulación de los datos. La parte número 3, y lo vamos a profundizar en las siguientes láminas. La parte número 3 es la administración de los datos. La parte número 4 es la consulta y el análisis. Y como producto final es la salida de estos datos. Esta es que me gusta mucho porque es como si fuera tipo un reloj y en estos 5 sencillos pasos podemos nosotros entender en qué proceso vamos o incluso si nosotros no manejamos sistemas de información geográfica, pero los entendemos, podemos también preguntar a las partes técnicas en qué proceso están ahorita desarrollando sus actividades. La captura de los datos. Esto entendido de una manera mucho más sencilla es... Oh, si pueden silenciar por ahí su micrófono, por favor. Gracias. Es
por ejemplo, los levantamientos que hacemos en campo. En muchas de las ocasiones, levantamientos podemos asociarlos con un levantamiento de encuestas, de datos catastrales, de programas sociales, de monitoreo de redes, de encuestas de origen-destino para saber de dónde se traslada la población de un punto A a un punto B, talleres también, en fin, hay grandes maneras de poder levantar datos en campo, pero ¿para qué nos va a servir levantar datos en campo? Pues para obtener algo en principio como lo que vemos del lado izquierdo, discúlpeme, que es un concentrado de la información en donde nosotros estamos asignando valores. Por ejemplo, hacer una encuesta. Hacemos una encuesta de cierta temática y sabemos que en la plaza pública número 1 se realizó una encuesta de 20 personas y cada una de las 20 personas nos arrojaron estos datos. Bueno, pues ahí vamos capturando. Se realizó la misma encuesta en la plaza número 2, en la plaza número 3, en la plaza número 20, y a final de cuentas vamos a tener 20 locaciones con información distinta. Esa información nosotros la podemos ingresar a un sitio y que en principio se puede ver como la imagen de la izquierda. Ahora, la manipulación de los datos. Una vez que nosotros ya tenemos este tipo de insumos principales, podemos sistematizarlos, es decir, asignarle valores para que nosotros podamos identificarlos de una manera más sencilla. Y en conjunto con elementos geográficos que podamos obtener, pues vamos a empezar a convertir todos esos datos en archivos que le funcionen a otros colegas o que les funcionen a otras partes del municipio. Por ejemplo, les comentaba del ejemplo de las encuestas. Si las encuestas nosotros después les designamos los elementos geográficos, es decir, ya lo tenemos ubicado como puntos y además sumamos, por ejemplo, las colonias en donde los levantamos, pues ya podemos convertirlo y le podemos decir a nuestro sistema de información geográfica que lo genere como un archivo KMZ y se lo podemos pasar a otras áreas de las dependencias y le decimos, mira, en estas 20 plazas que están contenidas dentro de estas colonias, hicimos un ejercicio de levantar una encuesta de X temática. Ahora bien, ¿cómo es el paso, digamos, más importante si queremos poder transmitir información de una manera adecuada a colegas que sean quizás especialistas del área? Ya tenemos nuestros datos designados con elementos geográficos que nos ayuden a encontrarlo dentro del territorio. Pues bien, ahora toca la parte de la administración de todos estos datos. ¿Cómo los queremos transmitir? Y acá les comparto algunos métodos para compartir información ya más especializada. ¿Recuerdan el concepto de shapefile? Bueno, este concepto lo podemos, bajo el mismo ejemplo de las encuestas, lo podemos utilizar. Nosotros generamos las encuestas, ya las tenemos y están dentro del SIG. Podemos convertirla a un archivo shapefile para poder pasarlo. Este shapefile sería, vamos a decirlo, encuestas de tipo punto. Y son puntos que nosotros estamos representando. Pues bueno, si sumamos un archivo más, que es el de las colonias que les había comentado, ya tenemos dos archivos, el de los puntos y el de los polígonos de las colonias. Y estos los podemos agrupar en una geodatabase. ¿Esto qué quiere decir? La geodatabase es una forma de agrupar archivos shapefile para compartirlo a distintas personas. Y acá lo vemos en el ejemplo justo que dice geodatabase. Tenemos esta parte que dice shapefiles y dice, bueno, está en inglés, pero dice ciudades, contornos, caminos y estados. La geodatabase, las ventajas que tiene es que podemos agrupar distintas capas de información
en una sola y poder transmitirla a otras personas. Ahora bien, el Map Package es la forma, digamos, más completa de poder transmitir todo un proyecto que nosotros estemos trabajando. Si seguimos con este ejemplo de las encuestas, tenemos nuestras encuestas, tenemos nuestra base de datos en donde nosotros vertimos nuestras encuestas, tenemos nuestras colonias y a lo mejor queremos sumar la parte de la delimitación territorial. Entonces ya tenemos otro archivo, tenemos 4 archivos y nosotros le empezamos a dar un diseño. Queremos a lo mejor que los puntos se vean de color rojo, que las colonias se vean de color amarillo, que la parte de la delimitación territorial se vea en azul. Podemos hacerlo y esto lo agrupamos en un map package y se lo transmitimos a otra persona. Con eso evitamos que le estemos pasando archivo por archivo o que solamente le pasemos nuestra materia prima, sino que le estamos pasando un paquete de información completo. Y este map package también lo podemos transmitir a otros colegas, a otros especialistas, pero a través de un geopaquete. Este geopaquete, las ventajas que tiene, y acá para las personas que lo han utilizado, se habrán dado cuenta que en muchas de las ocasiones hay incompatibilidad por las versiones de los programas, o luego no es tan sencillo poder transmitir todo un conjunto de ya información que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos hacer un geopaquete y este geopaquete lo podemos transmitir incluso entre diferentes sistemas de información geográfica. Entonces, esa es una de las ventajas del geopaquete, que inclusive podemos agrupar no nada más archivos shapefiles o una geodatabase a un map package, sino que podemos agrupar varios map packages en uno solo. Vamos de particular a general, pero me gusta siempre explicar el porqué de la importancia de cada archivo y cómo podemos transmitirlo. Y, por supuesto, los metadatos. Es importante señalar que cada que nosotros empecemos a generar información, a tratar información o a hacer cierto tipo de análisis, tenemos que trabajar de manera ordenada. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Siempre describiendo en los metadatos cómo estamos trabajando la información, de dónde la obtuvimos, si la generamos nosotros o si la generaron otras dependencias. Ahora bien, la parte de consulta y análisis de los datos. Si puedes iniciar por ahí su micrófono, por favor. Gracias. La parte de consulta y análisis de los datos. Ahora bien, si nosotros ya tenemos nuestros datos en sistema de información geográfica, podemos hacer análisis de N cantidad de temáticas. Y acá les muestro algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, tiempos de traslados. Traslados en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo. Podemos medir distancias, podemos sacar tiempos aproximados, podemos sacar tiempos mínimos, tiempos máximos. Muy similar a cómo trabaja, por ejemplo, Google Maps o Waze. Eso llevado a algo muy, muy grande es la generación de las rutas. Pero también nosotros podemos trabajarlas desde sistemas de información geográfica. Obviamente, no a ese nivel, porque ese nivel es en verdad muy, muy vasto, genera información a cada segundo y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos a lo mejor determinar la mejor ruta para 2 ubicaciones, podemos hacerlo. Otra cosa que podemos hacer, podemos representar ya la información en un conjunto de categorías. ¿Cómo lo hacemos? Con una metodología en específico. Si nosotros a estas vamos con el mismo ejemplo de las encuestas, si tenemos las encuestas y vemos que de los 20 lugares en donde levantamos las encuestas, esas encuestas las podemos agrupar ¿en qué? En que a lo mejor fueron encuestas para hombres, encuestas para mujeres y encuestas para niños. Las podemos agrupar de esa manera y las podemos visualizar en el SIG en diferentes colores. A lo mejor encuestas para hombres les asignamos el color naranja, encuestas para mujeres les asignamos el color azul y encuestas para niños les asignamos el color morado.
las podemos agrupar y así las podemos representar en el SIG. Y eso incluso ayuda a que visualmente podamos entender de mejor manera la representación de los datos. Y este ejemplo también me gusta mucho mostrarlo porque es, digamos, la representación de unas variables que a lo mejor nosotros dentro de esta misma encuesta preguntamos, de aquí de la plaza, ¿usted a dónde se dirige? Ah, pues nos dirigimos al poblado 1, a la colonia tal, a el sitio turístico tal. Podemos generar este tipo de análisis que se llaman origen-destino. Ahora bien, les comentaba de la salida de los datos. Ahorita ya conocemos que tenemos que generar información, podemos descargar información, podemos manipularla, pero también lo más importante y siempre lo que hay que tener en consideración es que nosotros como personas usuarias, ya sea en nivel básico o avanzado que tengamos, necesitamos que a quien transmitamos los datos, esos datos sean comprensibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre complementando toda la información que tengamos con información de fuentes nacionales, con información de a lo mejor alguna temática que sea alusiva a lo que nosotros estamos trabajando, para que las personas que lo vean puedan entender de manera clara lo que queremos transmitir. Es como cuando nosotros escribimos. Si nosotros escribimos un mensaje que no se entiende, la otra persona nos va a decir, no te entendí, ¿puedes repetir? Es lo mismo con esta parte de los datos y con la parte de los mapas. Si nosotros les pasamos información que no se comprende, pues, ¿qué me van a comentar? No entiendo qué me estás queriendo decir con esta información. Por favor, modifícala o mejora. Y bien, pues como la podemos ver del lado derecho, tenemos, discúlpenme, tenemos la parte del sureste de México y tenemos una serie de datos transmitidos en un archivo KML para poderlo desplegar en Google. Como les comentaba, esto es muy rápido, una manera muy práctica de poder transmitir este tipo de datos. Y una vez que el usuario final tiene esta información en su posesión, y están de acuerdo ambas partes para poder trabajar con ello, les podemos dar un formato de salida final, que puede ser el mapa como una imagen, esta imagen, bueno, que claro puede ser expresada en un JPG o en un PDF, pero también esto lo podemos llevar inclusive a programas de diseño. ¿Para qué? Pues para que el mapa tenga un aspecto visual mucho más interesante para poder a lo mejor transmitirlo a la población en general. A lo mejor es un ejercicio de publicar un mapa que tenga que ver con zonas turísticas y estas zonas turísticas pues les podemos agregar características alusivas, a lo mejor es de ecoturismo. Entonces pues esto lo podemos llevar a este tipo de programas, o bien los podemos llevar también a un reporte más técnico, o en este caso, como pues bien sabemos que se trabajan los programas municipales de desarrollo urbano, ingresarlos a este tipo de documentos normativos. Bien, ahora que ya entendimos qué es un SIG, cómo funciona, qué tipo de datos y cómo se pueden representar los mismos, vamos a hablar de los tipos de sistemas de información geográfica. El más conocido es el que les comentaba desde un inicio, el ArcGIS. Es un software de paga, lamentablemente, pero la empresa Esri, que es la empresa que lo desarrolla, es la empresa que tiene, digamos, más tiempo en el mercado y más desarrollo en cuanto al análisis y la creación de metodologías para el tipo de análisis que nosotros queramos generar. Estos tipos de información geográfica se le denominan de escritorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener algo instalado dentro de nuestro equipo de cómputo, y esa instalación pues ya trae todo un paquete de herramientas, tiene todo un paquete de servicios WMS, que son las capas que les comentaba al inicio que el propio software nos va a proveer, y pues
digamos que una vez que se termina de instalar, ya está listo para poder empezar a trabajar. Entonces, el más conocido es ArcGIS y seguramente lo han escuchado. Otra plataforma de escritorio que tenemos, pero la ventaja de esta es que es de código abierto, es decir, no cuesta. Simplemente ingresamos a la página y descargamos todo este sistema de información geográfica. Pues bueno, es QGIS y al igual que ArcGIS, digamos que son las plataformas más completas que podemos encontrar y con las cuales podemos trabajar. Una de las ventajas del QGIS es que toda la información que nosotros podamos generar con el software anterior que les estaba mencionando, la admite, la puede procesar y puedes trabajar sin ningún inconveniente con todos los datos de una plataforma o de la otra. Otra de las ventajas que también tiene este sistema de información geográfica es que se puede instalar en prácticamente cualquier sistema operativo y no va a tener detalles de funcionamiento. Google Earth, otra aplicación que tenemos que descargar, pero la ventaja de esta es que es mucho más intuitiva. Las dos primeras que les mostré, digamos que son para personas que ya tienen un conocimiento básico o algo intermedio y quisieran empezar a explorar cierto tipo de herramientas, cierto tipo de metodologías, pues lo pueden hacer con estas dos primeras que les comenté, ArcGIS y QGIS. Google Earth lo que permite al usuario es generar información de manera rápida, inclusive si a nosotros nos pasan un archivo KML, lo podemos editar dentro de Google Earth y se lo podemos regresar sin necesidad de que seamos especialistas del tema. ¿Por qué? Porque nos muestra una imagen de satélite, nos muestra elementos geográficos del territorio asociados, nos muestra vialidades y no tenemos que bajar pues prácticamente nada. Toda la información ya está contenida en Google Earth. Y obviamente, si queremos utilizar información específica, es ahí donde sí tenemos que profundizar en este tipo de herramienta y podemos bajar información de fuentes oficiales, INEGI, CONAVI o CONAPO, para poder utilizarla en Google Earth. Y otra herramienta que quería comentarles es la parte del mapa digital de México. Este, pues, es una plataforma de INEGI. La verdad es que inclusive INEGI ofrece cursos en línea de cómo descargar, cómo manipular este mapa digital de México y la ventaja, pues, es que van a poder consultar, interpretar y analizar información. Claro, pues todo contenido en una sola plataforma y que la misma plataforma va a vincular toda la información de INEGI, como puede ser el marco geoestadístico, como puede ser el censo de población. Lo podemos contener todo dentro de esta plataforma que se llama Mapa Digital de México, ampliamente recomendada para quienes quisieran adentrarse en esta parte de los sistemas de información geográfica y que tienen disponible todo el acervo de datos de INEGI, pues lo pueden bajar, instalar, seguir tutoriales, que de hecho en la presentación que seguramente les vamos a enviar, les estoy dejando todas las ligas asociadas a este tipo de SIGs que les estoy mostrando, para que den doble clic y puedan documentarse al respecto y empezar a indagar o jugar con este tipo de plataformas. Acá les muestro otros softwares que son también de escritorio, no voy a profundizar en ello, pero pues cada uno va a tener sus distintas funcionalidades, sus distintos objetivos. Por ejemplo, ArcGIS, QGIS están pensados para un uso general de la información. Claro, se pueden trabajar cuestiones de ordenamiento territorial y urbano en ellas, medio ambiente, pero siempre va a haber softwares especializados para trabajar, por ejemplo, imágenes de satélite. Entonces, no vamos a profundizar en ello, pero que tengan en cuenta que dependiendo el rubro en donde ustedes estén desempeñando lo que quieran profundizar, puede haber un software, un SIG específico para eso. Ahora, me gustaría que también conocieran que los sistemas de información geográfica no nada más se descargan y se instalan, también se pueden utilizar online. Algo que me gusta mencionar mucho es que si nosotros queremos profundizar un poquito en el uso de cierto tipo de mapas, está Google My Maps, que utiliza la misma interfaz que Google Maps, del que ya conocen, para justo decir cuál es la mejor ruta para llegar de mi casa a X sitio,
o de mi trabajo a X sitio, utiliza la misma plataforma base y este entorno, que es un sistema de información geográfica online, nos va a permitir crear, exportar y modificar datos de manera rápida y lo único que necesitamos es tener una cuenta de Google, es decir, un correo de Gmail. Podemos compartir mapas, podemos hacer mapas entre propios colegas, podemos hacer mapas de N cantidad de cosas y la verdad es que es muy sencillo de utilizar. Otro tipo de sistemas de información geográfica online que podemos encontrar es el GeoWeb de Conavio. Podemos utilizar distintas capas, podemos analizar distinta información. El SITU, que es ahora de ese dato, el Sistema de Información Territorial y Urbano, pues la verdad es que es una plataforma bastante completa, nos va a permitir procesar y difundir información, documentar también cierto tipo de datos. La verdad es que son plataformas que vale la pena que siempre tengamos en vista, porque no nada más la persona y nosotros como usuarios que utilizamos sistemas de información geográfica o queremos adentrarnos en este mundo, es importante que conozcamos todas las fuentes de información o muchas fuentes de información y fuentes con las cuales podamos tener como adicionales de datos, que estos datos también los podamos manipular o incluso enseñarle a las personas que están dentro de estos primeros acercamientos al sistema de información geográfica, cómo utilizar cierto tipo de datos. La verdad es que vale mucho la pena este tipo de plataformas. También tenemos la parte de los visores web, que son completamente en línea y nosotros hacemos consulta dentro de ellos y la propia plataforma nos arroja ya una serie de búsquedas, como es el caso del DENUE, el Directorio de Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Pues ahí vamos a poder buscar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con actividades al por mayor de tiendas, actividades al por menor de distintas temáticas. Lo vamos a poder encontrar allí y podemos descargar la información. Ejemplo, como ven en esta parte, se ven una serie de puntos. Estos puntos los podemos descargar y los podemos ingresar a nuestro sistema de información gráfica y utilizarlos como mejor nos convenga o para representar cierto tipo de información. También está el Inventario Nacional de Vivienda. Este nos ayuda mucho, por ejemplo, a conocer toda la parte que tiene que ver con datos cuantitativos y cualitativos sobre viviendas y el entorno urbano. De igual manera podemos visualizar datos, podemos visualizar capas y las podemos descargar si lo queremos para ingresarlo dentro de nuestro SIG y poder generar cierto tipo de análisis. Y hay muchísimos visores web. Está la parte del monitoreo de Senapred, que nos puede mostrar también información relacionada con sismos, con riesgos hidrometeorológicos también. Está la parte del Coneval, que es el visor geoespacial de pobreza por municipio. Entonces, créanme que en este sentido hay muchísima información, es muy vasta y cada una, además de tener sus propias particularidades, siempre recordemos que son herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder mejorar nuestros análisis o bien incorporar cierto tipo de variables para poder transmitir información de manera práctica, de manera clara y de manera objetiva. Y bien, ¿qué tenemos como tipos de funcionalidades generales de estos tipos visores web? Es la consulta de información, el despliegue de capas, consultas de bases de datos internas de la propia plataforma. La verdad es que hay, como les comentaba, muchísimas y pues vale la pena echarles siempre un ojo, saber que existen porque todas son de distintas temáticas y nos pueden apoyar a toda nuestra generación de datos y de evidencias. Y ahora sí, después de todo este gran acervo de sistemas de información geográfica que son, con qué se comen, con qué no se comen, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar y cómo podemos nosotros generar cierto tipo de análisis,
abrimos micrófono, leemos preguntas y respuestas para que podamos retroalimentar y conocer, si quieren, aún mejor toda esta parte. Entonces, adelante. No sé si Fer, Aldo, hay alguna pregunta por leer. Si no, de cualquier manera el micrófono está abierto para que tomen la palabra. De momento no tenemos nada en el chat, Marco, pero abrimos el micrófono para que se animen a indicarnos dudas, comentarios, preguntas. La idea es profundizar en estos temas. Sí, adelante. Si algo no les quedó claro, quisieran comentar, el micrófono está abierto, la palabra es suya. Adelante. Adelante, creo que hay manos levantadas. Sí, creo que primero fue Bruno y después Georgina. Ok, Adelante, adelante. Bruno. Sí, quisiera hacer una pregunta. Yo, en el sentido siguiente, si para cada una de las marcas que ofrecen este sistema de información geográfica, ¿se requeriría de un curso aparte o son genéricas las herramientas que maneja cada una de ellas? Claro. Mm, por lo general, las dos que te mostraba, o sea, ArcGIS es de paga y en muchas ocasiones resulta complicado poder adquirir esa paquetería, pero en muchos otros de los casos ya existe dentro de las propias dependencias. QGIS en este sentido ofrece que sea totalmente gratis y QGIS en especial y ArcGIS comparten muchas herramientas. Estas herramientas se llaman herramientas de geoprocesamiento y por lo general se utilizan, si no hay que realizar un análisis complejo, los mismos tipos de procesos, es decir, cortar una capa, generar áreas de influencia, podemos también vincular bases de datos con geometrías. Entonces, sí comparten las herramientas en su gran mayoría, los sistemas de información geográfica. Y bueno, siempre es recomendable que se pueda tomar al menos un curso introductorio a la plataforma para que sepan en dónde están las herramientas, cómo es la interfaz, dónde poder generar estas búsquedas. En muchas de las ocasiones sucede que luego la interfaz no es muy clara en dónde están las herramientas y hay que buscarle un poquito más y pues ese tipo de dudas se pueden disipar teniendo un primer curso introductorio. Entonces sí es recomendable y también hay muchos sitios donde podemos encontrar este tipo de cursos y muchos son gratuitos. Muchas gracias. Con gusto. Marco, por aquí nos escribe Georgina Moreno en el chat. Te leo Sí. la pregunta, bueno, el comentario de la pregunta. Nos dice, en el tema de metadatos manejan un esquema establecido para el llenado de datos. En algunas ocasiones he trabajado el llenado de metadatos, pero desconozco si es como una norma de los datos que debe llevar o puede ser abierta, es decir, introducir los datos que yo considero necesarios. Claro, sí hay normas, digamos, más acotadas. Es como en muchas de las conocidas, por ejemplo, cuando uno requiere generar cierto tipo de producto más académico, vamos a decirlo así, hay ciertas normas que se deben de cumplir. Pero si nosotros estamos al interior de nuestra dependencia, lo más importante es que los metadatos sí vayan documentados. Ejemplo. Si nosotros descargamos una capa de INEGI y a esta le dimos un tratamiento para desarrollar, por ejemplo, un análisis de vulnerabilidad de la población, siempre tenemos que hacer referencia en la parte de los metadatos que la información no la generamos nosotros desde cero, sino que la retomamos de INEGI y que utilizamos cierta metodología. Entonces, sí es importante saber a qué nivel nosotros queremos trabajar o para quién está dirigido estos metadatos para poder determinar si es algo de carácter
más especializado y que conlleve una metodología para, bueno, no una metodología, sino una forma de expresar los metadatos, o si bien es más libre, pero siempre hay que hacer alusión a de dónde nosotros tomamos la información base y cómo la procesamos. No sé si haya otra pregunta, Josué, o alguien más quisiera tomar el micrófono, la palabra. Adelante. No, por ahí veo la mano de Bruno, pero creo que es la participación pasada. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar? Bien, pues creo que no. No sé si damos algunos minutos más, Josué. Nada más acá preguntar. Creo que la presentación va a estar disponible. Sí, exacto. Justo si ya no hay más preguntas, dudas, damos por cerrada la sesión de hoy. Todavía falta una segunda sesión donde podremos profundizar más y como les mencioné al inicio, va a ser una sesión ya más de ejemplos, de aplicación en el ámbito de la planeación del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial. Por ahí tenemos la idea de hacer un ejercicio práctico. Entonces, recordarles nada más que vamos a subir el día de hoy la presentación a la página del curso. El día de ayer ya subimos el manual del participante donde pueden leerlo y revisar a detalle esta información que presentó Marco. Por ahí veo a la mano de, no, había levantado una mano de Guillermo, pero creo que fue un error. Entonces, recordarles eso y pues nos vemos la siguiente semana con la parte 2 del módulo de sistemas de información geográfica y agradecerles a todos la participación y asistencia al día de hoy. Y pues que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Josué, me parece que hay una pregunta que dicen de que dónde pueden consultar la información. Claro, ahí al inicio del curso les generamos una contraseña y digamos, un acceso a una página del curso, pero les volvemos a mandar la información para que tengan el acceso a la página del curso. Es una plataforma donde estamos montando toda la información. Le hacemos llegar la información al arquitecto Jorge para que pueda acceder a la misma. Muchísimas gracias, muy amables, ¿eh? Buen A fin de ustedes, semana también gracias. para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, bye.